Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos ya avanzados en el volumen 17. Estamos leyendo o estudiando un texto con un título bastante difícil. Nuevamente, al igual que el video anterior, quisiera mostrarles la pantalla. Ajá. Ya están viendo mi pantalla. Ya estamos casi acabando la página 188. Nos faltan eh, 12 páginas por terminar este texto. Pero para que ustedes vean, la clase de título, pegan a un niño. Ya sabemos que estas comillas quieren decir no es una situación real, no es una situación física, es, digámoslo así, una fantasía primordial. Pero a partir de esta situación hipotética, a partir de esta fantasía primordial o fantasía inicial, básica, Freud desarrolla este tema. Contribución al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales. Recordemos, génesis quiere decir origen. ¿Por qué existen las perversiones sexuales? ¿A qué llama Freud? ¿Y cuál es el objeto de que el psicoanálisis se acerque a algo que se denomina perversiones sexuales? Recordemos, el doctor Sigmund Freud plantea el psicoanálisis como una técnica médica, como una herramienta para doctores, no para moralistas, no para sacerdotes, no para psicólogos. Entonces, ¿de qué trata este texto? Hemos estado abordando cómo los seres humanos amamos, cómo los seres humanos odiamos también, cómo los seres humanos vamos conformando una historia con nuestro propio cuerpo y con aquellas personas que también nos han dado cuidados, puede ser papá, puede ser mamá, pueden ser los dos, puede ser ninguno, puede ser el hermano, la hermana, el tío, la tía, el abuelo, la abuela. Aquí las configuraciones son infinitas, pero de lo que algo sí fue necesario para la vida de todo infante, todo niño, toda niña, es que alguien lo hubiera cuidado. Ajá. No tanto a partir de los cuidados, sino a partir de las frustraciones que nosotros vivimos. Ahorita estoy pasando el texto rápidamente. Pudimos nosotros encontrar que como niños organizamos un conjunto de no solo experiencias a partir de nuestro placer, a partir de nuestro dolor, sino también fantasías. Se ha visto, básicamente, estoy señalando solo una aparición de esta palabra, hubo muchísimas en el video pasado. Vimos cómo solemos tomar ya sea al padre o a la madre como elementos de nuestra fantasía para construir estos escenarios fantasiosos en los cuales a veces nos pegan a nosotros, a veces le pegan a nuestro hermano, a nuestra hermana, a veces le pegan en nuestra fantasía a niños que no conocemos. Esto lo hemos ido abordando también poco a poco como una distinción, como una separación que el doctor Freud empieza a hacer de una psicología masculina y femenina. Ajá. Esto es algo inédito en el psicoanálisis, en la interpretación de los sueños. Si acaso hubo una mención muy superficial de la diferencia psicológica entre niños y niñas. Ajá. Básicamente hablando de una infancia, es decir, una psicología infantil, niños y niñas es casi lo mismo. Sin embargo, poco a poco, Freud ha ido separándose específicamente después de la separación que tuvo con Jung, Carl Gustav Jung y Alfred Adler, dos de sus discípulos, el primero era su favorito, para terminar sin duda en una reformulación de su teoría, no en una reestructuración, digamos, como desechando cosas, más bien ha ido puliendo la forma en la cual transmite lo que él quería decir, se acerca a su objeto de estudio, define procedimientos, define limitaciones a sus procedimientos, se nombra terapia psicoanalítica, se dice qué sí y qué no es psicoanálisis,
Y por supuesto, todo esto para 1918-1919. Freud muere en 1939, es decir, estamos más o menos a 20 años de que Freud fallezca. A partir del fallecimiento de Freud, y esto lo sabemos por la historia del psicoanálisis, el psicoanálisis adquiere un carácter todavía más cerrado, más sectario, se convierte en una especie de escuela filosófica que se tradujo en Estados Unidos bajo la influencia del movimiento hippie, del movimiento pacifista, en una especie de revolución cultural que abraza conceptos del New Age que se traducen al día de hoy, al año 2023, en el acogimiento tanto dentro de la terapia cognitivo-conductual de nociones como inconsciente, que no es el inconsciente freudiano, transferencia, que no es la transferencia freudiana, eh, consciente e inconsciente, no hablan de represión, curiosamente, dentro de la terapia cognitivo-conductual, pero sí hablan de inconsciente, sí hablan de transferencia y hablan de otras cosas, que de hecho tengo algunos estudios y tengo algunas lecturas pendientes en cuanto a la terapia cognitivo-conductual. Ajá. Y todo esto también, el psicoanálisis, después de la muerte de Freud, se ve muy influido particularmente en Estados Unidos y después en los gobiernos latinoamericanos por el movimiento de Alcohólicos Anónimos. Ahorita voy a dejar hasta aquí mi presentación. Vamos a entrar de nuevo a un texto que aborda específicamente la fantasía como una manifestación de la sexualidad infantil. Esto podría parecer asombroso. Cuando escuchamos sexualidad infantil, pensamos luego, niños siendo abusados y no es así. Se habla de una conformación de la relación del cuerpo propio. ¿Qué vivo yo con mi cuerpo? ¿Qué significan determinadas experiencias para mí? ¿Cómo es que conformo las categorías placer y dolor, satisfacción e insatisfacción? Y por supuesto, ¿cómo es que conformo mis propias fantasías? ¿Cómo las uso? ¿Qué contienen? Ahí es justamente donde regresamos al, al texto que estamos revisando. Le repito, pegan a un niño, contribuciones al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales. Ahorita no hablaré mucho acerca de perversiones sexuales, se habló el video pasado, que leímos del capítulo 1 al capítulo 4, son capítulos chiquitos. Entonces ahorita, como ya leímos cerca de 14, 15 páginas el video pasado, estas 12 páginas que tenemos por delante, espero que sean rápidas, que sean concretas, directas. Vamos a ver. Estas son ya palabras del doctor Sigmund Freud. Espero haber expuesto con suficiente detalle mis experiencias analíticas y pediré solo se tenga en cuenta que los 6 casos tantas veces citados no agotan mi material, sino que yo mismo y otros analistas disponemos de un número mayor de casos no tan bien investigados. Y esto es importante, no tan bien investigados, está hablando el doctor Freud, el creador, la mente, la cabeza del movimiento psicoanalítico para 1919, al respecto de otros casos. Se habló en el capítulo, perdón, en el video pasado de estos 6 casos. Y curioso, no se dijo todo de los 6 casos, simplemente detalles, cómo es que abordaban esta fantasía primordial, cómo la creaban en su fantasía, cómo se estructuraban, cómo se relacionaban a lo largo de su vida con esa fantasía específicamente. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Estas observaciones pueden utilizarse en varios sentidos para obtener esclarecimiento sobre la génesis de las perversiones en general, en particular del masoquismo, y para apreciar el papel que cumple la diferencia entre los sexos dentro de la dinámica de la neurosis. Esto, queridas y queridos, es, digamos, nuestro caballo de Troya. El gran problema que tenemos para el año 2023 es que literalmente la neurosis dejó de existir. Al menos les hablo en México, la neurosis solo existe en libros de historia, ya no existe como un diagnóstico, como un cuadro clínico, no hay forma ni de que médicos, psiquiatras, neurólogos, psicólogos, etcétera, cualquier persona que use, por ejemplo, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, volumen 5, pueda diagnosticar y decir, esto es una neurosis.
esto no es neurosis, esto es otra cosa. Aquí cuando Freud habla de neurosis, Freud se halla en el apogeo, digamos, de la neurosis como una enfermedad, como un cuadro, como una epidemia reconocida para 1919. Ajá. En aquellos tiempos, ni cómo cuestionar, ni cómo decir, la neurosis no es nada. Ajá. Ahorita podemos decir, la neurosis no es nada por nuestra época histórica, por el tiempo en el cual nos tocó vivir. Freud vivió en otro tiempo. Cuando él hablaba de neurosis, los médicos entendían y justamente algo de lo cual nosotros podemos decir, perdimos, fue el papel del psicoanálisis al respecto de, ¿cómo decirlo? La conformación del discurso médico. Se habla de psicoanálisis en las universidades, los doctores, los psiquiatras, gente en el ámbito hospitalario podría hablar de psicoanálisis, pero se le menciona como una terapia, al menos en México, al menos en mi experiencia, una terapia pasada de moda, una especie como de oscurantismo psicológico. Ajá. Vamos ahorita a avanzar. El resultado más notable de ese examen atañe a la génesis de las perversiones. A ver. Aquí, queridas, queridos, se ha hablado acerca de perversiones en el video pasado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí están. Perversiones sexuales. Hablando no de cosas, digamos, criminales. Estamos hablando de fijaciones. Estamos hablando de momentos en los cuales una persona a lo largo de su historia y particularmente en su infancia adquirió hechos que le dieron un significado particular a su apropiación de su propio cuerpo, valga la redundancia. Es decir, yo, por ejemplo, me encanta comer. Yo, por ejemplo, me encanta beber. Yo, por ejemplo, me encanta bañarme. Yo, por ejemplo, me encanta jugar con algo en las manos. Ajá. Por ponerles ejemplos de perversiones sin ni siquiera hablar de cosas feas, de cosas extrañas o de cosas que despierten el morbo. Comer, beber, limpiarse, etcétera, etcétera. Ajá. Les sugiero mucho dedicar un tiempo al estudio de 3 ensayos de teoría sexual, donde Freud nombra, por ejemplo, al estudio como una forma de perversión sexual. Entonces, aquí, de manera específica, el psicoanálisis no se refiere a gente rara, sino al manejo que hacemos de nuestra energía para acercarnos a nuestro cuerpo, al mundo, a los demás. Ajá. Vamos a continuar. Entonces, repito, el resultado más notable de ese examen atañe o se refiere a la génesis o al origen de las perversiones. Ciertamente parece inconmovible la concepción de que en ellas pasa al primer plano el refuerzo constitucional o el carácter prematuro de un componente sexual. Pero con ello no está dicho todo. A esto me refiero. Carácter, refuerzo constitucional, es decir, mi papá era así, yo era así, mis hijos serán así, mis abuelos fueron así, etcétera, etcétera, etcétera. Carácter prematuro de un componente. ¿Ah? Nuevamente, hablamos de componentes por cuanto nuestro cuerpo está conformado de diversos elementos, de diversos órganos. Nos aproximamos a esos órganos de diversas maneras, no solo a través de nuestra historia, sino diferentemente de individuo a individuo, de generación en generación. Ajá. Continúo. La perversión ya no se encuentra más aislada en la vida sexual del niño, sino que es acogida dentro de la trama de los procesos de desarrollo familiares para nosotros en su calidad de típicos, para no decir, entre comillas, normales. Oh, espérenme, estoy tomando un poquito de agua, hace mucho calor aquí en la Ciudad de México últimamente. Ay, qué bien. A ver, ¿qué quiere decir esto? Reconocemos, entre otras cosas, en los infantes unas posibilidades infinitas de poder aproximarse tanto a su cuerpo como al mundo. Posibilidades infinitas.
No estamos hablando de niños malos, o no necesariamente de niños malos, sino niños que disfrutan el mundo. Ajá. Y esto es importante, por eso les hablaba de un moralismo, de un carácter tal vez castigador. Eso no es lo que el doctor Freud se aproxima cuando habla de perversión. Simplemente habla de, ¿cómo decirlo? Subjetividad, habla de particularidades, habla de diferencias, habla de diversidad. Por ejemplo, y esto por supuesto no se habla dentro del contexto de la teoría de género. Hablamos de diversidad en cuanto a la perversión, por ejemplo, en un alcohólico. Alguien que, dicho en palabras de mis propios analizantes, prefiero una botella de alcohol a 1000 mujeres. Dicho de un alcohólico. Dicho de alguien, por ejemplo, con una fijación, una perversión de carácter oral. Otro dicho, prefiero morir a dejar de fumar. Podemos decir es que no tiene sentido para nosotros, para ellos sí. Por ponerles un ejemplo. Ajá. Repito, es acogida la perversión dentro de la trama de los procesos de desarrollo familiares para nosotros en su calidad de normales. Es decir, ok, ciertamente hay individuos perversos, distintos, diferentes, que se aproximan a la vida y que para ellos una actividad tiene todo el significado que carece para mí, que carece para ti. Pero de igual manera, mi vida adquiere un significado de modo distinto a la tuya. Lo curioso es cuando empatamos, y eso es hermoso, el amor. Ahorita no diré mucho, hablando de perversiones, hablando del amor. El amor como una forma de perversión, lo digo de forma textual. Ajá. Y esto es algo que se me está ocurriendo. Vamos ahorita a continuar. Miren, hablando de amor, no había visto esta palabra aquí. Es referida al amor incestuoso de objeto. Espérenme tantito, no se espanten. Vamos a continuar. Terminamos de leer esto y lo explico, lo comento. Es referida la perversión al amor incestuoso de objeto, al complejo de Edipo del niño. Surge primero sobre el terreno de este complejo y luego de ser quebrantado permanece, a menudo solitaria, como secuela de él, como heredera de su carga, del alemán Ladung, como heredera de su carga libidinosa y grabada con la conciencia de culpa que lleva adherida. Ay, caray, a ver, espérenme tantito. Lo dejo en pantalla unos momentos. El ejercicio. Mi abdomen. A ver, hablando de perversión, hablando de fijación, hablando de lo que yo quiero para mí, para mi vida, para mi cuerpo, lo que me da un goce en esta vida. Aquí podemos detenernos y básicamente cerrar el video, mandar al psicoanálisis al averno y decir gracias por participar, doctor Freud, lo odio. Con el tiempo se acostumbran, chicas, chicos. ¿A qué? ¿A qué nos acostumbramos en psicoanálisis? A hablar de amor incestuoso. Hablar. ¿A qué nos referimos en psicoanálisis con amor incestuoso? No a un incesto como tal. Amor incestuoso quiere decir al deseo, no por un coito entre familia, sino por la convivencia bonita entre la familia. Amor incestuoso de objeto quiere decir yo quiero a mi papá para mí solito. Yo quiero a mi mamá para mí solito. ¿Cómo está eso de que mamá y papá se van a dormir juntos? No, 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 no. Yo tengo 3 años, pero les prohíbo eso. ¿Cómo se atreven? Yo
hablando nuevamente de amor incestuoso de objeto. Yo te prohíbo a ti, papá, que te vayas a comer. ¿Por qué? Porque estoy jugando contigo. Oye, pero tengo mucha hambre, no he comido en todo el día. No me importa, papá, te quiero aquí. Perdón, pero no. Bye. Bien, entonces la ira del pequeño tirano, del gran pequeño emperador, los niños, las niñas. Amor incestuoso de objeto. Mamá, hazme caricias. Mamá, apapáchame, que es básicamente lo mismo aquí en México, apapacho. Ajá. Papá, abrázame, cárgame, papá, cárgame, cárgame. Amor incestuoso de objeto es la importancia que constituyen para nosotros nuestros papás o nuestros tíos o nuestros abuelos o nuestros hermanos mayores. Amor incestuoso de objeto no se refiere literalmente a un crimen, a una relación incestuosa. Justo, complejo de Edipo del niño quiere decir todas las ideas que giran en torno a aquella relación triangular, padre, madre, hijo. Ajá. Y esto, por supuesto, puede variar al infinito. Repito, la perversión es referida, es decir, proviene de el complejo de Edipo, el amor incestuoso de objeto. Surge primero sobre el terreno de este complejo, es decir, papá te amo, mamá te amo, y también papá te odio, mamá te odio. Y luego de ser quebrantado, el complejo de Edipo, es decir, yo sé a través de mucho dolor que papá no es para mí, de igual manera que mamá tampoco es para mí. ¿Por qué? Porque se atrevieron a traer a alguien nuevo. Malditos sean los dos. Yo no quería hermano, yo no quería hermana. Es más, váyanse los tres, no los quiero aquí. Pero ¿quién te va a dar de comer? No me importa. Comeré solo. Ajá. Quebrantamiento del complejo de Edipo. La perversión permanece. Es decir, si no los tengo a ustedes, me tengo a mí. Me voy a chupar el dedo a partir de hoy. No los quiero. Permanece la perversión a menudo solitaria. Aquí, justamente, hablando de algo que puede ser nombrado como perversión en los niños, la masturbación. Ajá. Específicamente el video pasado pude aterrizar mucho del desarrollo que ha hecho el doctor Freud, no a lo largo de uno, sino a lo largo de muchos, muchos textos. 3 ensayos de teoría sexual, el historial clínico de Juanito, el historial del hombre de los lobos, el hombre de las ratas, Dora, en el cual vimos la masturbación infantil no es como la masturbación en el adulto. La masturbación en los niños es un fin en sí misma. El fin de la masturbación infantil no es el orgasmo como en la masturbación del adulto, del hombre o de la mujer. No es seguir los pasos, es simplemente, por ejemplo, mi manita, mi cafecita, mis ojitos, mis orejitas, mis partecitas, ajá, mis piecitos, mis piernitas, mis bracitos. No se detienen los niños en algo, sino simplemente es todo un conjunto que forma el cuerpo. Otro ejemplo otro ejemplo. Qué rico es tomar leche, mamá. Gracias. Y se siente en todo el cuerpo. Vamos ahorita a continuar. Como secuela de él, repito, la perversión como una secuela del complejo de Edipo, como una segunda parte del complejo de Edipo, como heredera de su carga libidinosa, es decir, para mí fue importante este elemento de mi relación con mi padre,
este elemento de mi relación con mi madre, este elemento de la relación con mi propio cuerpo, y grabada. Con la conciencia de culpa grabada, podríamos entenderlo, que ahorita lo quisiera buscar, agravada o grabada, empeorada con la conciencia de culpa que lleva adherida. Permítanme. Grabada. Pesar un cargo, una contribución, peso. Grabada podemos entenderlo como aumentada en su peso, aumentada en su carga. Con la conciencia de culpa, es decir, yo sé que no debería estar haciendo esto, pero lo hago. Y esto, por supuesto, como niño. Yo sería un niño que hace ciertas cosas ya con una conciencia de culpa. La constitución sexual anormal ha demostrado en definitiva su poderío esforzando al complejo de Edipo en una dirección determinada y compeliéndolo o obligándolo a un fenómeno residual inhabitual. Justamente la perversión, ese como residuo, lo que queda de, continúa. Como es sabido, la perversión infantil puede convertirse en el fundamento para el despliegue de una perversión de igual sentido que subsista toda la vida y consuma toda la sexualidad de la persona, o puede ser interrumpida y conservarse en el trasfondo de un desarrollo sexual normal al que en lo sucesivo, empero, sustraerá siempre cierto monto de energía. Es decir, un perverso, una perversa, no necesariamente se notan, pueden tener una vida tanto social como afectiva como sexual, completamente dedicada a sustentar la especie, pero hablando de la función sexual la función de la sexualidad de la reproducción. ¿Ah? Esto se habló muy superficialmente, bueno, en 3 ensayos, no tan superficial. De hecho, nos ocupó, yo diría que al menos una quinta parte del texto de 3 ensayos de teoría sexual, la función sexual, no solo el capítulo, sino específicamente para lo cual la función, el objetivo, la meta para la cual la gente usa el sexo. Se habló específicamente de una separación. La cultura dice que la sexualidad es únicamente para reproducción, la cultura, no la religión, mientras que podemos también hablar de la sexualidad como un camino al placer. Ahorita dejémoslo así. Les recuerdo, 3 ensayos de teoría sexual, ya lo tenemos, se los dejaré en la descripción. Continúa el texto. El primer caso, es decir, puede subsistir toda la vida, es el ya discernido en épocas preanalíticas, pero en la indagación analítica de tales perversiones plenas salva casi el abismo entre ambos. Es decir, esta diferencia, una perversión de toda la vida y otra en la cual sea, digamos, como un aumento, un extra, un apartado de la persona para sí mismo, para sí misma, en tiempos de psicoanálisis, en tiempos del doctor Freud, esa diferencia como que se borra. Continúa el texto. En efecto, con harta frecuencia hallamos que también estos perversos, por lo común en la pubertad, han iniciado un esbozo de actividad sexual normal, pero no tuvo el suficiente vigor, se lo resignó ante los primeros obstáculos que nunca faltan, y luego la persona retrocedió definitivamente a la fijación infantil. ¿A qué nos referimos con fijación infantil? No necesito un otro, todo lo que necesito soy yo, por poner un ejemplo. Desde luego, sería importante saber si es lícito afirmar que todas las perversiones infantiles tienen su génesis, su origen en el complejo de Edipo.
Para decirlo se requieren ulteriores indagaciones, pero no parece imposible. Si se consideran las anamnesis, los recuerdos, obtenidas de las perversiones de adultos, se observa que la impresión decisiva, la primera vivencia, entre comillas, de todos estos perversos, fetichistas, etcétera, casi nunca se remonta a una fecha anterior al sexto año, es decir, a partir de los 6 años. Ahora bien, por esa época del imperio del complejo de Edipo, es decir, el dominio de estas vivencias al respecto del alma infantil, al respecto de la psicología, la perspectiva infantil del mundo, ya ha caducado a partir del sexto año. La vivencia recordada de tan enigmática eficacia muy bien pudo subrogar o sustituir la herencia de aquel del complejo de Edipo. Y es forzoso que los nexos entre ella, la vivencia, y el complejo ahora reprimido permanezcan oscuros mientras el análisis no haya arrojado luz sobre el periodo que se extiende detrás de la primera impresión patógena o que da luz a un síntoma, que da luz a una neurosis. En relación con esto, considérese cuán poco valor tendría, por ejemplo, la tesis de una homosexualidad innata, es decir, natural, congénita, así era, así es y así será, si se apoyara en la comunicación de que la persona en cuestión, ya desde su octavo o sexto año, sintió preferencias por las de su mismo sexo. Sintió preferencia, perdón, por las de su mismo sexo. Ahora bien, si es en general posible derivar el complejo de Edipo, las perversiones, repito, si es en general posible derivar del complejo de Edipo las perversiones, nuestra apreciación de aquel, del complejo, recibe nuevo refuerzo. En verdad creemos que el complejo de Edipo es el genuino núcleo de las neurosis o de la neurosis. Y la sexualidad infantil, que culmina en él, es la condición efectiva de la neurosis. Condición efectiva. Vamos a continuar. Lo que resta de él, del complejo, como secuela constituye la predisposición del adulto a contraer más tarde una neurosis. Entonces, la fantasía de paliza, que es así como se denomina la fantasía primordial, pegan a un niño, y otras fijaciones perversas, análogas o similares, solo serían unos precipitados del complejo de Edipo. No entiendo esta palabra, pero vamos a continuar. Por así decir, las cicatrices que el proceso deja tras su expiración. Mira, ok. Del mismo modo, como la tristemente célebre inferioridad, entre comillas, corresponde a una cicatriz narcisista de esa índole. No entendí eso. Vamos a continuar, ¿vale? Debo consignar mi total acuerdo con esta concepción de Marco Marcinovsky, quien la ha sustentado con felicidad hace poco. Es bien sabido que este delirio de insignificancia de los neuróticos es solo parcial, ok, y por entero conciliable con la existencia de una sobreestimación de sí mismo, oriunda de otras fuentes. Acerca del origen del complejo de Edipo mismo y acerca del destino, probablemente deparado solo al hombre entre los animales, entre todos los animales, de verse obligado a comenzar 2 veces su vida sexual, la primera como todas las otras criaturas, desde su primera infancia, y luego tras una larga interrupción, de nuevo en la época de la pubertad, sobre todo ello se relaciona de manera estrecha con su, entre comillas, herencia arcaica. Me he pronunciado en otro lugar y no me propongo entrar a considerarlo aquí. Nota número 9. Ve así, estas cuestiones habían sido tratadas ampliamente por Freud
No mucho antes, en sus conferencias de introducción al psicoanálisis, especial en la 21ª y 23ª de las conferencias. Véase también su prólogo al libro de Reich, Theodor Reich, me parece, sobre la psicología de las religiones. Freud 1919. Entonces, seguramente ese prólogo estará en las páginas 157 y 158 del volumen 17. Ajá. Regresamos al texto. En cuanto a la génesis del masoquismo, el origen del masoquismo, el examen de nuestras fantasías de paliza nos proporciona solo mezquinas, insignificantes contribuciones. Al comienzo parece corroborarse que el masoquismo no es una exteriorización pulsional primaria, sino que nace por una reversión del sadismo hacia la persona propia, o sea, por regresión del objeto al yo. Nota número 10. Véase pulsiones y destinos de pulsión. También, en Más allá del principio de placer, ya llegaremos a él, todavía no lo tenemos, Freud se inclinó en definitiva por la posibilidad de que hubiera un masoquismo primario. ¡Wow! Entonces, continuamos. Pulsiones de meta pasiva son dadas desde el comienzo mismo, sobre todo en la mujer. Es decir, yo quiero que me hagan. Lo que yo quiero no es hacer. Yo quiero que tú, papá o mamá, me hagan algo. Puede ser pegar, puede ser besar, puede ser acariciar, puede ser lo que sea. Ajá. Pero moverlos a hacer algo sobre uno. Pulsiones de meta pasiva. Pero la pasividad no constituye todavía el todo del masoquismo. A este le pertenece además el carácter displacentero, tan extraño para un cumplimiento pulsional. Permítame. El calorcito me está durmiendo. A ver. La transmutación del sadismo en masoquismo parece acontecer por el influjo de la conciencia de culpa que participa en el acto de represión. A ver, otra vez, el cambio del sadismo en masoquismo, es decir, yo quiero que castigues a mi hermano, yo quiero que castigues a mi hermana porque ellos son malos, se convierte en masoquismo cuando hay una conciencia de culpa, es decir, puede ser que yo no haya hecho nada malo, pero, por ejemplo, ¿por qué papá y mamá están tan felices cuando llegó ese desgraciado que dicen que es mi hermanito? Que se mueran los tres. No, papá, quiero mucho a papá. Mamá, ¿quién me va a acariciar? No, 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 no. El niño no ha hecho nada. La niña no ha hecho nada. Pensó, deseó, fantaseó y de repente, conciencia de culpa. Por ponerles un ejemplo, también en el historial clínico de Hans, el pequeño Hans, prometo dejar de hacer mi tontería. ¿Cuál es tu tontería? Estarme tocando ahí. ¿Mm? Prometo dejar de hacerlo, papá, mamá. Ya no voy a hacer mi tontería. Así le puso el pequeño Hans a su acto onanista, a su acto masturbatorio. Ajá. Su tontería. Así le decía él. Pero en una de esas mañanas, ¿qué tienes, Hans? Creo que volví a hacer mi tontería. Creo, no estoy seguro. Dolor. Ajá. Culpa. Los niños no es incorrecto que sientan culpa, no es malo ni bueno, simplemente ocurre. Continuamos. Entonces la represión se exterioriza aquí en tres clases de efectos. Vuelve inconsciente el resultado de la organización genital, es decir, ahí no se toca. Y por lo tanto, cuando efectivamente nos tocamos, no necesariamente en un acto masturbatorio, no simplemente, por ejemplo, al ir al baño, cuando hay placer en ese tocamiento que nosotros mismos llevamos a cabo,
entonces nos apartamos del placer. Nos prohibimos ese placer. Ajá. Constriñe a la organización genital a la regresión hasta el estadio sádico anal y muda su sadismo en el masoquismo pasivo. En cierto sentido, de nuevo narcisista. Es decir, soy un niño malo. Ni modo, merezco castigo, papá. Fui malo, pégame, anda, pégame. Continúa el texto. De estos tres resultados, el intermedio es posibilitado por la endeblez, la debilidad de la organización genital. Endeblez que damos por supuesta en estos casos. El tercero se produce de manera necesaria porque a la conciencia de culpa le escandaliza tanto el sadismo como la elección incestuosa de objeto obtenida del sentido en sentido genital. Es decir, fui malo, quiero que me pegues, papá, pero ¿en dónde quiero que me pegues? No te puedo decir, porque ahí no se puede tocar. Por ponerles un ejemplo también obtenido de este mismo texto, de este mismo ensayo, y también del historial clínico del hombre de los lobos. Ajá. Recordemos, en el historial clínico del hombre de los lobos, Sigmund Freud recibe un paciente adulto, ya un hombre, que le habla de su infancia, de su propia niñez. Ajá. No de Freud, sino del paciente. Y es entonces cuando nace esa mención de esa fantasía de culpa, de castigo, y justo en su fantasía del paciente del hombre de los lobos, era el padre el que le pegaba en sus genitales. Eso no ocurrió, por lo menos no que pudiéramos haber investigado y corroborado. Simplemente Freud lo escuchó del paciente y así lo plasmó. Ajá. Continuamos. ¿De dónde viene la conciencia de culpa misma? Tampoco aquí los análisis nos dan respuesta alguna. Parecería que la nueva fase en que ingresa el niño la llevara consigo y toda vez que perdura a partir de ese momento, correspondiera a una formación cicatrizal como una especie de huella, como lo es en el sentimiento de inferioridad. Este sentimiento de inferioridad entonces se refiere a la perspectiva neurótica de sí mismo. Ajá. Según según la todavía incierta orientación que hemos logrado hasta ahora respecto de la estructura del yo, la atribuíamos a aquella instancia que se contrapone al resto del yo como conciencia moral crítica, que en el sueño produce el fenómeno funcional de Silverer, 1910. No entendí nada de eso, pero vamos a continuar. Y se deshace del yo en el delirio de ser notado, nota número 11. Véase la parte 3 de Introducción del Narcisismo. Esta instancia es, por supuesto, la denominada posteriormente superyo. Capítulo 3 de El yo y el ello. Todavía no llegamos a él, ahí se habla por primera vez de un superyo, pero aquí, chicas y chicos, Freud ya lo esquematiza. Freud ya lo está identificando, el superyo. Hablamos de dos tópicas. La primera tópica, inconsciente, preconsciente y consciente. O otra vez desde el otro punto de vista, consciente, preconsciente e inconsciente. Esa es la primera tópica. La segunda tópica, ello, yo y superyo. Vamos ahorita a continuar. Les pido por favor no hagan ahorita asociaciones. El ello no corresponde a lo inconsciente. De hecho, la mayor parte del yo es inconsciente, ya lo veremos. Y por supuesto también el superyo, digamos que es preconsciente. Digamos, ahorita vamos a entenderlo así. Entraremos en detalle justamente en el yo y el ello. Dice el texto. De pasada señalemos que el análisis de la perversión infantil aquí considerada
ayuda a resolver también un antiguo enigma que, en verdad, ha martirizado a las más personas ajenas al análisis. Repito, ay, el calor, disculpen. De pasada, señalemos que el análisis de la perversión infantil aquí considerada ayuda a resolver también un antiguo enigma, que en verdad ha martirizado más a las personas ajenas, separadas, que desconocen al análisis que a los analistas mismos. Pero todavía recientemente el propio Bleuler, notadose, pero voy a continuar, ha admitido como algo asombroso e inexplicable que los neuróticos sitúen el onanismo o la masturbación en el centro de su conciencia de culpa. Por nuestra parte, supusimos desde siempre que esa conciencia de culpa se refería al onanismo de la primera infancia. Es decir, no es que los neuróticos se sientan culpables por su masturbación actual. Sino por la masturbación que ellos mismos se procuraron de determinadas maneras, con determinadas fantasías, siendo niños, siendo niñas. Repito, bueno, continuamos. Y no al de la pubertad. Es decir, ni siquiera cuando teníamos más conciencia, sino cuando usamos en nuestra fantasía a determinadas personas de determinada manera, siendo nosotros niños. Y usamos no en el sentido físico, sino en el sentido abstracto, fantasías. Y que debía referírsela en su mayor parte no al acto onanista, sino a la fantasía que estaba en su base, si bien de manera inconsciente, vale decir, la fantasía proveniente del complejo de Edipo. Nota número 12 y 13, ¿vale? Véase 3 ensayos de teoría sexual. Les voy a dejar tanto el ensayo completo como esta parte específica. Y la 13, nota 13, véase, por ejemplo, las consideraciones hechas en el historial clínico de El hombre de las ratas. Volumen 10, este ya lo tenemos. Completo. Ajá. Continuamos. Ya consigné, ya señalé, ya dije la significatividad, el valor, la importancia que la tercera fase aparentemente sádica de la fantasía de paliza suele cobrar como portadora de la excitación que esfuerza al onanismo. Y mencioné la actividad fantaseadora que ella suele incitar, una actividad que en parte la continúa en su mismo sentido y en parte la cancela por vía compensatoria. Permítanme, agüita. Ahora, ¿qué quiere decir Freud aquí? Digamos, nos regresamos a tercera fase de la fantasía, aparentemente sádica, es decir, esto se vio en el video pasado. La primera fase es, mi papá le pega al niño que no quiere. La segunda fase es, mi papá me pega a mí, porque fui malo. Conciencia de culpa, fui malo por... Tercera fase, mi papá le pega a todos esos otros niños. A mí no. A mi hermano tampoco, a mi hermana tampoco, a esos de allá, pero mi papá les pega. Ajá. Repito, suele cobrar como portadora de la excitación sexual que esfuerza, que empuja, que nos lleva siendo niños a actos masturbatorios. Es decir, yo para mí fantaseo esta tercera fase, mi papá les pega o mi mamá les pega, alguien que yo quiero les pega a ellos y yo estoy viendo. Y mencioné la actividad fantaseadora que ella suele incitar, una actividad que en parte la continúa en el mismo sentido, es decir, ¿por qué les va a pegar mi papá a esos niños? Yo creo que por esto.
y por esto, y por esto, y les va a pegar así, y así, y así. Qué bonita imagen. Continúa el texto. En parte la continúa, en parte la cancela por vía compensatoria. Esto de vía compensatoria se me va un poquito. Vamos a continuar. Empero, sin embargo, es de importancia incomparablemente mayor la segunda fase, inconsciente y masoquista. Papá me pega a mí. Ajá. La fantasía de ser uno mismo azotado por el padre. No solo porque continúa su acción eficaz por mediación de aquella que la sustituye, también se pesquisan efectos suyos sobre el carácter, derivados de manera inmediata de su versión inconsciente, que no conocemos, que apartamos de nosotros. Ajá. Los seres humanos que llevan en su interior esta fantasía muestran una particular susceptibilidad e irritabilidad hacia personas a quienes pueden insertar en la serie paterna, es decir, maldito maestro, maldito gobierno, maldito policía. Ajá. Sustitutos de la figura paterna, maldito líder, por poner un ejemplo. Maldito o maldita líder, maldita maestra. Aquí estoy sustituyendo paterna y materna, pero el texto dice específicamente paterna, del padre. Ajá. Es fácil que se hagan afrentar por ellas, es decir, jefe, llegué tarde otra vez. Maestro, no hice la tarea. ¿Qué va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Hágamelo, dígamelo. ¿Ah? Y así realicen la situación fantaseada, es decir, castígueme. La de ser azotados por el padre, produciéndola en su propio perjuicio, es decir, en su propio, no beneficio, sino maleficio. Me veo afectado por eso. Y para su sufrimiento, malditos, los odio. Pero lo cierto es que también me castigan por algo que yo hice o dejé de hacer. Continúa el texto. No me asombraría que alguna vez se mostrara que esa misma fantasía es base del delirio querulante paranoico. Delirio querulante, no sé qué es esto de querulante. A ver. Querulante. Aquí está la definición de querulante, delirio paranoico, que lleva a la persona que lo padece a sentirse ofendido y tener la necesidad de exigir a la reparación de las injusticias o perjuicios que cree haber sufrido. ¡Wow! Delirio que nos lleva a sentirnos ofendidos y tener la necesidad de exigir la reparación de esas injusticias que nosotros inventamos. ¡Wow! Conozco a una persona querulante. De hecho, pobrecita. Pobre, ciertamente. Es digna de mi lástima, de toda mi lástima. Vamos a continuar. Como ven, terminamos el capítulo 5, empezamos el 6. Ya estamos a 8 páginas, menos de 8 páginas. Dice el texto. La descripción de las fantasías de Paliza se habría dispersado y vuelto a inabarcable de no haberla yo limitado, prescindiendo de unas pocas referencias a las constelaciones que hallamos en la mujer. Antes de avanzar, les recuerdo, el mismo doctor Freud en el video pasado empezó a distinguir, ok, de mis 6 pacientes, 4 son mujeres. Entonces, son mayoría ahorita de mis pacientes que han llegado a traer esta fantasía, decir al análisis. Ajá. Entonces, no solo es una población mayor de la que tengo, digo, en mi disposición, son las que más están aportando material, pero también es un material muy oscuro. Ellas no me dicen mucho. Y al mismo tiempo, de lo poco que me dicen, yo puedo inferir que esta fantasía no se quedó simplemente en una fantasía, en una manipulación abstracta de la realidad, sino fue la base de su contacto con el género masculino. Ellos son malos,
Ellos son castigadores. Ellos me hacen. Ajá. Continúa el texto. Y repito, esta no es una referencia al feminismo, que este planteamiento de la forma que lo estoy haciendo coincida con gran parte del discurso feminista, no es intencional de parte mía. Ajá. Vamos a continuar. Allá resumo los resultados. La fantasía de paliza de la niña pequeña recorre 3 fases. De ellas, la primera y la última se recuerdan como conscientes, es decir, las identifican, las saben, las distinguen, pueden saber, pueden decir cómo es que se relacionaron con esa fantasía, en qué momentos de su vida, qué contenían, qué no. Continúa el texto. Mientras que la intermedia permanece inconsciente, es decir, de esa solo sabemos porque forma un intermedio, porque forma un enlace. Las dos conscientes parecen sádicas. La intermedia, la inconsciente, es de indudable naturaleza masoquista. Su contenido es ser azotado por el padre, y a ella adhieren la carga libidinosa y la conciencia de culpa. En la primera y tercera fantasías, el niño azotado es siempre un otro, es decir, no soy yo, es alguien más. En la intermedia, solo la persona propia. En la tercera fase consciente, son en la mayoría de los casos solo varoncitos los azotados. La persona que pega es desde el comienzo el padre. Luego, alguien que hace sus veces, es decir, alguna figura paterna, tomado de la serie paterna. La fantasía inconsciente de la base intermedia tuvo originariamente significado genital, es decir, era un niño como símbolo de un genital masculino o femenino, es decir, o el pene o el clítoris. Ajá. Salud. Continuamos. Surgió por represión y regresión del deseo incestuoso de ser amado por el padre. Dentro de una conexión al parecer más laxa, más relajada, viene al caso el hecho de que las niñas, entre la segunda y la tercera fases, cambian su vía de sexo, fantaseándose como varoncitos. Es decir, cambian de vía su sexo, aquí lo leí mal hace ratito, quiere decir, entre la segunda, donde el padre les pega a ellas, a la tercera, ellas se enmascaran con la figura de un varoncito, es decir, ellas en la tercera fase siguen siendo quienes son azotados, quienes son pegadas, pero ya no se ven como ellas mismas. Este es un fenómeno que vimos desde la interpretación de los sueños como ah, desplazamiento y... ay, se me olvidó. Condensación y desplazamiento. Ajá. En lo inconsciente, hablando de los elementos abstractos que por supuesto se pueden observar al momento de configurar una fantasía, un componente puede sustituir a otro, un componente puede verse como el otro. Figurabilidad también es otro de los fenómenos que se vieron en la interpretación de los sueños, también se vieron en las conferencias de introducción al psicoanálisis, particularmente en aquellas conferencias dedicadas a la representación o a la vuelta de la interpretación de los sueños. Ajá. Continuamos. He avanzado mucho menos en el conocimiento de las fantasías de Parisa de los varones, acaso solo porque el material no me resultó propicio. Como es natural, esperé hallar plena analogía o comparación, similitud, entre las constelaciones vigentes en el varoncito y en la niña. Y en el caso del primero, desde luego la madre debía reemplazar al padre en esa fantasía. Y en efecto, ello pareció corroborarse, pues la fantasía que se consideró la correspondiente en el varón tenía por contenido ser azotado por la madre, luego por una persona sustitutiva, la tía, la abuela, la maestra, etcétera, etcétera. Ajá. Sin embargo,
Esa fantasía en que la persona propia se, re- se, re- se retenía como objeto, se diferenciaba de la segunda fase hallada en la niña por el hecho de que podía devenir consciente. Me lleva pifas. A ver otra vez. Al contrario de las niñas, al contrario de las mujeres, la segunda fase de la fantasía pegan a un niño. Repito, en la primera le pegan al otro, en la segunda fase me pegan a mí y en la tercera le pegan al otro. Ajá. En la primera y en la tercera yo lo veo. En la segunda, que en la mujer era inconsciente, en el hombre, en el varoncito, en los niños, la segunda fase, en la fase inconsciente, en la fase masoquista, perdón, es una fantasía consciente. Es decir, los niños pueden identificar, a mí me puede pegar mi papá, no es algo descabellado. Y por supuesto, se relacionan con esta posibilidad. Y esta relación abre unas posibilidades, abre un conjunto de configuraciones importantes. Continuamos. Pero si por esa razón se quería equipararla a la tercera fase de la niña, subsistía una nueva diferencia, a saber, que la persona propia del muchacho no era sustituida por muchas intermedias, ajenas y menos aún por muchas niñas. Así se malograba la expectativa de un paralelismo íntegro. Es decir, la tercera fase de la fantasía infantil femenina, en la cual la niña fantasea le pegan a muchos niños, en el niño no es así. No es le pegan a muchas niñas, no. Tal vez le pegan a ella, a una. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo el doctor Freud de su indagatoria con sus pacientes. Dice el texto, mi material masculino incluía solo pocos casos en que la fantasía infantil de paliza no se presentara acompañada de serios deterioros de la actividad sexual. Serios deterioros, es decir, pienso yo más bien como en una incapacidad. Ajá. Dice el texto, sí, en cambio, un gran número de personas que debían calificarse de masoquistas genuinos en el sentido de la perversión sexual. De ellos, algunos hallaban su satisfacción sexual exclusivamente en el onanismo, es decir, la masturbación, tras fantasías masoquistas. Otros habían logrado acoplar, unir, conjugar, de tal suerte masoquismo y quehacer genital, que por medio de esificaciones masoquistas, es decir, planteamientos, fantasías masoquistas, y bajo condiciones de esa misma índole, conseguían la meta de la erección y la eyaculación, o se habilitaban para ejecutar un coito normal. A esto se suma el caso más raro del masoquista perturbado en su obrar perverso, es decir, un masoquista que odia su masoquismo por unas representaciones obsesivas que emergen con intensidad insoportable. Un masoquista que, para combatir su masoquismo, recurre al pensamiento obsesivo, al pensamiento circular. Es difícil que los perversos satisfechos tengan razones para acudir al análisis, pero en los tres grupos mencionados de masoquistas pueden presentarse fuertes motivos que los conduzcan al analista. El onanista masoquista, parece trabalenguas, pero no es así. El masoquista que recurre a la masturbación se encuentra absolutamente impotente cuando al fin ensaya el coito con una mujer. Y quien hasta cierto momento logró el coito con ayuda de una representación o escenificación masoquistas, recordemos, en aquellos tiempos la pornografía no era una posibilidad como lo es al día de hoy, puede descubrir de pronto que esa alianza, esas fantasías,
cómoda para él. Le falla, pues, el genital ya no reacciona a la estimulación masoquista. Solemos prometer, confiados, el pleno restablecimiento a los impotentes psíquicos que nos demandan tratamiento, pero también en esa prognosis, en ese pronóstico, debemos ser reservados mientras desconocemos la dinámica de la perturbación. El análisis nos depara una desagradable sorpresa cuando revela como causa de la impotencia, entre comillas, meramente psíquica, una actitud masoquista extremada, acaso de larga raigambre, de raíces muy profundas, ¿vale? Ahora bien, estamos a 6 páginas, chicas, chicos. En estos hombres masoquistas descubrimos algo que nos advierte no perseguir más allá por ahora, la analogía con las constelaciones halladas en la mujer, sino apreciar el estado de cosas de manera autónoma, solitos, por sí solos, ¿vale? Se observa que tanto en las fantasías masoquistas como en las escenificaciones que las realizan, ellos se sitúan por lo común en el papel de mujeres, coincidiendo así su masoquismo con una actitud femenina, repito, actitud, a pesar de que ellos quieren ser maltratados por mujeres, se identifican, se ponen en el papel, toman el rol, asumen la actitud femenina, receptora. Ajá. Aquí estoy siendo un poquito más descriptivo con la palabra receptora. El texto no la dice. Ujú. Continúa el texto. Aquí está. Esto es fácil de demostrar a partir de los detalles de las fantasías, pero muchos pacientes incluso lo saben y lo exteriorizan o lo dicen como una certidumbre subjetiva, es decir, estoy seguro de eso. No modifica en nada las cosas el hecho de que el decorado teatral de la escena masoquista se atenga a la ficción de un muchacho, paje o aprendiz. Paje es como un peón, como un ayudante. Ajá. De malas costumbres que debe ser castigado. Ahora bien, las personas que aplican el correctivo son siempre mujeres, tanto en las fantasías como en las escenificaciones. Fíjense, las personas castigadoras que corrigen siempre son mujeres para estos masoquistas. Ajá. Continúa el texto. Por supuesto, antes de continuar, habrán otros masoquistas, pero los que vio Freud dentro de sus 6 pacientes, solo 2 eran hombres, y aquí hubo un caso justamente al menos, tal vez los 2, pero de masoquismo erógeno, en el cual fantaseaban que les pegaba una mujer. Aquí también, como nota histórica, básicamente es como Freud estuviera leyendo la biografía de Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, Emilio y la educación, entre muchos otros escritos. Vamos a continuar, ¿vale? Ahora bien, las personas que aplican el correctivo siempre son mujeres, tanto en las fantasías como en las escenificaciones. Esto confunde bastante, perdón, ya me dio comezón en la bota. Uy, bota, bota afuera. Ahí está. Esto confunde bastante. Uno querría saber. Hoy se cayó ya la pantalla verde está dejando de ser verde. Esto confunde bastante. Uno querría saber también si ya el masoquismo de la fantasía infantil de Paliza descansaba en una actitud femenina. Mi pantalla verde se cae. Ah, a ver, se cae toda, ¿eh? A ver, voy a desaparecer. A ver. Ahí está. Por el momento, basta de esta manera. Ahí está. Al ratito lo arreglo bien.
Esto confunde bastante. Uno querría saber si ya si ya el masoquismo de la fantasía infantil de Paliza descansaba en similar actitud femenina. Nota número 14. A ver, vamos a ver. La nota 14 nos dice, esta nota se agregó en 1924, de 1918 a 1924. Ajá. Se hallarán otras puntualizaciones acerca de este tema en mi trabajo sobre el problema económico del masoquismo. Estas palabras son de Sigmund Freud y este texto es genial, ¿eh? Recuerdo una frase de este texto. Ahora vamos a estudiar, analizar, observar el masoquismo femenino en los hombres. ¿Cómo es eso, doctor Freud? ¿Tengo algo de femenino? ¿Los hombres tienen algo de femenino? No me diga eso. Pero ya lo veremos en su momento. Vamos a regresar al texto principal. Freud está hablando específicamente de masoquistas masculinos en los cuales obtienen una ganancia de placer, no solo fantaseando, sino también escenificando escenarios, construyendo escenarios en los cuales eran castigados por mujeres. Ajá. Continúa el texto. Por eso dejaremos de lado las constelaciones del masoquismo en el adulto, de difícil esclarecimiento, y consideraremos las fantasías infantiles de Paliza en el sexo masculino. En relación con ello, el análisis de la primera infancia nos proporciona otra vez un sorprendente descubrimiento. La fantasía consciente o susceptible de conciencia, cuyo contenido es ser azotado por la madre, no es primaria. ¡Ah! Es decir, no es la base. Tiene un estadio previo por lo común inconsciente de este contenido. Yo soy azotado por el padre. Ojo, doctor Freud. Ahí ciertamente, bueno, no puedo decir que no lo sospechaba, tampoco puedo decir que lo sospechaba desde un principio, pero sí tiene sentido. Este estadio previo corresponde entonces efectivamente a la segunda fase de la fantasía de la niña. La fantasía notoria y consciente. Yo soy azotado por la madre, recordemos una fantasía masculina, se sitúa en el lugar de la tercera fase de la niña, en la cual, como dijimos, unos muchachos desconocidos son los objetos azotados por el padre, en el caso de la fantasía de la niña. Ajá. No pude pesquisar en el varón un estadio previo comparable a la primera fase de la niña, pero no quiero formular aquí una desautorización terminante, pues veo muy bien la posibilidad de tipos más complejos. Es decir, yo, Sigmund Freud, no pude investigarlo todo al respecto de esta situación. Permítame. Ahí está. Dejo abierto esto a nuevas investigaciones. Continuamos con el texto. El ser azotado, entre comillas, de la fantasía masculina, como la llamaré en aras de la brevedad, y espero que, sin dar lugar a malentendidos, es también un ser amado en el sentido genital, digamos, en el sentido simbólico. Y aunque ustedes no lo crean, chicas y chicos, también va a haber gente, grande, pequeña, hombres, mujeres, que busquen ser castigados. No necesariamente desde el aspecto criminal, pero que sí busquen ser el foco de la atención de papá, de mamá, de los maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, el ser azotado de la fantasía masculina es también un ser amado en el sentido genital, pero al cual se degrada por la vía de regresión. Se degrada, regresión, es decir, sentido inverso.
no evolutivo, sino más bien estacionario. Vámonos para atrás. Ser amado para ciertas personas es lo mismo que ser castigado. ¿Por qué? Podríamos decir, se regresan a su etapa anal. Soy un niño malo, pégame. No podemos decir en la etapa oral, soy un niño malo porque no como. No, soy un niño malo porque ya te di lo que no querías. Ahí está. ¿Qué vas a hacer? Continuamos. Por ende, la fantasía masculina inconsciente no rezaba en su origen. Yo soy azotado por el padre, según supusimos, de manera provisional, sino más bien, yo soy amado por el padre. ¿Por qué estoy diciendo que sí? Es que en serio, no sé por qué, esto ya lo sabía. No es cuestión de mi lectura pasada. Chicos, chicas, cuando yo leí este texto por primera vez, yo dije, bueno, pues le creo, doctor Freud. Pero a partir de la pandemia que empecé toda esta lectura lineal de Freud, cronológica, lo que estoy leyendo, al menos en este momento, tiene todo el sentido para mí. Esto de primera fase, segunda fase, tercera fase, consciente, inconsciente, consciente, mujer, hombre, de repente, al hacer todo este trabajo, este texto tiene ese sentido. Soy amado por cuanto soy castigado. Soy amado por cuanto soy limpiado. Porque mi papá no castiga a cualquiera, ¿eh? Y al mismo tiempo me duele. Maldito seas, papá. Continúa el texto. Mediante los consabidos procesos ha sido cambiada, transmudada la fantasía en fantasía consciente. Yo soy azotado por el Padre. Es decir, en esto ya hay un fuerte componente erótico. Soy amado por mi papá, pero con sabidos procesos, yo no merezco ser amado, yo más bien soy malo, merezco ser azotado, pero no por papá, por mamá. Tal vez ella pega más quedito. Los golpes de ella no me duelen tanto. Ella no está tan grandota. Su mano no está tan grande. La fantasía de paliza del varón es entonces desde el comienzo mismo pasiva y nacida efectivamente de la actitud femenina hacia el padre. Entonces, como la femenina, la de la niña, corresponde también al complejo de Edipo, solo que el paralelismo entre ambas por nosotros esperado debe trocarse, debe cambiarse por una relación de comunidad de otro tipo. En ambos casos, la fantasía de paliza deriva de la ligazón incestuosa con el padre. Nota número 15. Y es que, antes de continuar, chicos, es que antes de la nota 15 o después de la 15. A ver, ¿está extensa? No. Véase El hombre de los lobos, punto. Ajá. Recordemos no solo el psicoanálisis como una construcción en un momento específico de la historia de la medicina. Medicina, no psicología. Ajá. Recordemos que no solo era producto específico de un tiempo, sino de una sociedad específica. Viena, Austria, época victoriana, estrato socioeconómico medio alto. Ujú. Freud no era pobre, rayaba en lo pobre, al menos durante gran parte de su vida, pero más bien era clase media. Ajá, podemos decir. En una cuestión económica, el padre
tiene un valor. En una cuestión familiar, social, el padre tenía un valor. No quiere decir que hoy no lo tenga, pero lo que sí les puedo decir, al día de hoy, año 2023, Ciudad de México, el padre es más bien una figura mitológica. Y no estoy hablando aquí de Dios, estoy hablando de papá, hombre, proveedor. ¿Ah? Mitológica. Y es posible, aunque ustedes no lo crean, tener una ligación incestuosa con una figura mitológica, con una figura no real, fantaseada. Es justamente este texto donde Freud se enfoca en la importancia de la fantasía al momento de ordenar nuestro mundo afectivo. Entonces, padre no necesariamente es alguien de carne y hueso, o bien no es necesariamente aquel sujeto que embarazó a nuestras madres. No es necesariamente papá, sino puede ser maestro, puede ser sacerdote, pastor, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Continuamos con el texto. Con miras a obtener una visión panorámica, será útil que inserte en este punto las otras concordancias y diversidades entre las fantasías de Palisa de ambos sexos. En la niña, la fantasía masoquista inconsciente, segunda fase, parte de la postura edípica normal. En el varón de la trastornada, que toma al padre como objeto de amor. A ver otra vez. ¿De qué estamos hablando, maldita sea? Fantasías. Concordancias y diversidades, es decir, tenemos la fantasía y vamos a ver la diferencia entre la niña y el niño. En la niña hay una fantasía masoquista inconsciente. En el varón está al revés. En lo inconsciente, la fantasía inconsciente, postura edípica normal, el padre me pega. Ajá, masoquista, fantasía masoquista. El padre me pega. En el niño, la fantasía masoquista inconsciente está al revés. El padre me ama, lo que acabamos de ver. Ajá. Continuamos. A esto se refiere por trastornada, está al revés. No es el padre me pega como en la niña, es el padre me ama. Ahí está la fantasía masoquista inconsciente. Y después, bueno, esto lo dijo anteriormente en el texto. Eso se transmuda, ya no es el padre, es la madre quien me pega. No estoy siendo amado, estoy siendo azotado. Aquí se cambia tanto el verbo como el sujeto, pero al mismo tiempo ambos recaen sobre mí. Ajá. En el caso de los niños, la fantasía inconsciente masoquista. Continuamos. En la niña, la fantasía tiene un grado previo, la primera fase, en que la acción de pegar aparece en su significado indiferente y recae sobre una persona a quien se odia por celos, por lo general los hermanitos. Ajá. Ambos elementos faltan en el varón, aunque quizá una observación más feliz podría eliminar esta diferencia. En el paso de la fantasía consciente que sustituye a la anterior, la tercera fase, la niña retiene la persona del padre y con ella el sexo de la persona que pega, pero cambia la persona azotada y su sexo, es decir, ya no me pega a mí, niña, sino le pega a ellos, muchos varoncitos, ajá, muchos niños. De suerte que al final un hombre pega a niños varones. Por el contrario, el varón cambia de persona y sexo del que pega, sustituyendo al padre por la madre y conserva su propia persona. De suerte que al final el que pega y el que es azotado son de distinto sexo. En la niña,
la situación originariamente masoquista o pasiva, me pegan, es transmudada por la represión en una sádica, les pegan a ellos, cuyo carácter sexual está muy borrado. En el varón sigue siendo masoquista y a consecuencia de la diferencia de sexo entre el que pega y el azotado, conserva más semejanza con la fantasía originaria de intención genital, es decir, me pegan, me tocan, me hacen algo. El varón se sustrae de su homosexualidad reprimiendo y refundiendo, ¿cómo nombrar esto? Reformulando la fantasía inconsciente. Lo curioso de su posterior fantasía consciente es que tiene por contenido una actitud femenina sin elección homosexual de objeto. Oh. Voy a continuar. Es que aquí sí ahora sí me dejó asombrado, doctor Freud. Esto sí lo había observado. Ya les había dicho, hay un erotismo. Papá me pega. Qué miedo. Sentimos algo en el cuerpo. Pero, si bien había notado esta sustracción, es decir, no es papá quien me ama, pega. Es mamá quien me ama, pega. Refundiendo la fantasía inconsciente, lo único de su posterior fantasía consciente es que tiene por contenido una actitud femenina, es decir, pasiva, sin elección homosexual de objeto. No es papá quien me pega, no es papá quien me hace sentir. Continúa el texto. En cambio, mediante este mismo proceso, la niña escapa al reclamo de la vida amorosa. Se fantasea varón sin volverse varonilmente activa. Y solo ahora presencia como espectadora el acto que sustituye a un acto sexual. Ya estamos a 4 páginas, chicas, chicos. Casi acabamos, casi acabamos. Estamos autorizados a suponer que no es mucho lo que cambia por la represión de la fantasía inconsciente originaria. Todo lo reprimido o desalojado y sustituido para la conciencia se conserva en lo inconsciente y sigue siendo eficaz. No ocurre lo mismo con el efecto de la regresión a un estadio anterior de la organización sexual. Creeríamos acerca de ella que modifica también las constelaciones en lo inconsciente, de suerte que en ambos sexos no se conservaría en lo inconsciente, tras la represión, la fantasía pasiva de ser amado por el padre, sino la masoquista de ser azotado por él. Tampoco faltan indicios de que la represión ha logrado su propósito solo muy imperfectamente. El muchacho que quería huir de la elección homosexual de objeto y no ser mudado su sexo, se siente empero como mujer en su fantasía consciente y dota a las mujeres azotadas con atributos y propiedades masculinos, es decir, ella puede. ¿Por qué? Porque es mamá. Es mi mamá. Ella tiene poder sobre mí. Continúa el texto. La niñita que sí ha resignado su sexo y en el conjunto ha operado una labor represiva más radical, no se suelta empero al padre, no osa pegar ella misma. Y puesto que ha devenido muchacho, es decir, en la fantasía, hace que sean principalmente muchachos los azotados. Sé que no ha quedado satisfactoriamente esclarecidas las diferencias aquí descritas sobre el comportamiento de las fantasías de paliza en ambos sexos. No obstante, abandono el intento de desentrañar estas complicaciones estudiando su dependencia de otros factores, porque yo mismo no considero exhaustivo el material de observación. Ahora bien, hasta donde éste alcanza,
querría utilizarlo para someter a examen dos teorías que, contrapuestas entre sí, tratan ambas sobre el vínculo de la represión con el carácter sexual, presentándolo, cada una en determinado sentido, como muy estrecho. Anticipo que las considero ambas desacertadas y engañosas. Bien, doctor, continuamos. La primera de estas teorías es anónima. Me fue expuesta hace muchos años por un colega que en ese tiempo mantenía relaciones de amistad conmigo. Se me hace que es Jung. Nota número 16. Véase análisis terminable e interminable. Volumen 23, donde remite al presente párrafo y atribuye la teoría a Wilhelm Fliess. No inventes. No sabía que habían dejado de ser amigos, doctor Freud. Pensé que conservó esa amistad toda su vida. Pero bueno, me equivoqué. Su grandiosa simplicidad de la teoría es tan cautivadora que cabe preguntarse con asombro por qué desde entonces solo ha estado presente en la bibliografía a través de alusiones dispersas. Se apuntala, se basa, toma como base en la constitución bisexual de los individuos humanos y asevera que en cada quien el motivo de la represión sería la lucha entre los caracteres sexuales. El sexo de más intensa plasmación predominante en la persona ha reprimido a lo inconsciente a la subrogación o sustitución anímica del sexo derrotado. Es decir, yo quiero ser hombre o yo quiero ser mujer y por lo tanto reprimo o mi parte masculina o mi parte femenina. Ajá. El núcleo de lo inconsciente, lo reprimido, sería entonces en todo ser humano lo del sexo contrario presente en él o en ella. Por cierto, ello solo puede tener un sentido concreto si consideramos presidido el sexo de un ser humano por la conformación de sus genitales. De lo contrario, se volvería incierto cuál es el sexo más intenso en él, y correríamos el riesgo de volver a derivar como resultado de la investigación lo que debía constituir su punto de partida. Resumido en breves términos, en el hombre lo reprimido inconsciente se reduce a emociones pulsionales femeninas y a la inversa en la mujer. Ajá. La segunda teoría, permítame, agüita. Salud. Ah. La segunda teoría es de origen más reciente. Nota 17. La teoría de Adler sobre la represión fue brevemente examinada en el Historial Clínico del Hombre de los Lobos. Véase páginas 100 y 101. Ajá. Del volumen, creo que era el 7. No, no es cierto. Análisis de una neurosis obsesiva. No me acuerdo. El 9 me parece. Se los dejo en la descripción. Ahorita no me acuerdo. Dice el texto. Coincide esta segunda teoría con la primera en cuanto supone también que la lucha entre los dos sexos es lo decisivo para la represión, pero en lo demás entra por fuerza en oposición con ella. No invoca unos apoyos biológicos, sino sociológicos. Esta teoría de la protesta masculina, formulada por Alfred Adler, tiene por contenido que todo individuo se resiste a permanecer en la línea femenina de desarrollo inferior y esfuerza hacia la línea masculina la única satisfactoria. A partir de esta protesta masculina, Adler explica en términos universales tanto la formación del carácter como la de la neurosis, perdón. Por desdicha, aquel distingue con tan poca nitidez esos dos procesos, que por cierto deberían considerarse separadamente, y además presta atención tan escasa al hecho mismo de la represión, que uno se expone al peligro de incurrir en un malentendido si intenta aplicar la doctrina de la protesta masculina a la represión. Opino que ese intento no podría dar otro resultado que este. La protesta masculina, la voluntad de apartarse de la línea femenina, es en todos los casos el motivo de la represión. Entonces, lo represor sería siempre una emoción pulsional masculina y lo reprimido una femenina, pero también el síntoma sería resultado de una emoción femenina.
puesto que no podemos desconocer su carácter, a saber, que se trata de un sustituto de lo reprimido que se ha abierto paso, desafiando a la represión. Miren, qué curioso. Es como un intento de ver bueno y malo, positivo y negativo, arriba y abajo, en cuestiones hombre y mujer, masculino, femenino. El problema es que, querido Adler, lo masculino y lo femenino varían de familia en familia. Habrá familias que permitan a sus hombres llorar. Habrá familias que no permitan a sus hombres llorar. Por ponerles un ejemplo, llorar. ¿Es masculino o no es masculino? Vamos a continuar. Ensayemos ahora ambas teorías que tienen en común, por así decir, la sexualización del proceso represivo. En el ejemplo de la fantasía de paliza, aquí estudiada. Estamos a 2 páginas. La fantasía originaria. Yo soy azotado por el padre. Corresponde en el varoncito a una actitud femenina. Por tanto, exterioriza su disposición de sexo contrario. Su disposición, su deseo de ser mujer, digámoslo así. Su deseo de ser niña. El hecho de que sucumba a la represión parece corroborar la primera teoría, que ha formulado la regla según la cual lo del sexo contrario coincide con lo reprimido. Claro que ya responde menos a nuestra expectativa este otro hecho, la fantasía consciente, que sale a la luz tras una represión exitosa. Vuelve a exhibir la actitud femenina, solo que ahora hacia la madre, es decir, yo soy azotado por mi mamá, por la madre. Ajá. Pero no entraremos a considerar esta duda, puesto que la decisión es inminente, determinante. La fantasía originaria de la niña, yo soy azotada, vale decir, amada, reconocida por el padre, corresponde sin duda a una, como actitud femenina, al sexo manifiesto predominante en ella. Por tanto, de acuerdo con la teoría, debería sustraerse a la represión y no tendría que devenir inconsciente, es decir, rechazada de lo consciente. Ajá. Pero efectivamente deviene tal, es decir, es rechazada. ¿Por qué? Y experimenta una sustitución por una fantasía consciente que desmiente el carácter sexual manifiesto. Esta teoría no nos sirve entonces para entender las fantasías de paliza, que la refutan. Podría objetarse que esas fantasías se presentan y experimentan tales destinos justamente en muchachos femeninos y en niñas masculinas, o que el responsable de ellas es un rasgo de feminidad en el varón y de masculinidad en la niña. En aquel responsable de la génesis de la fantasía pasiva y en esta de su represión. Nos inclinaríamos a conceder verosimilitud, es decir, creencia, a esta concepción, pero el aseverado nexo entre carácter sexual manifiesto y elección de lo destinado a reprimirse no resultaría, aún así, menos insostenible. En el fondo, solo observaremos que los individuos masculinos y femeninos sobrevienen y pueden devenir inconscientes por represión. Tanto emociones pulsionales masculinas cuanto femeninas, es decir, activas o pasivas. La teoría de la protesta masculina parece pasar mucho mejor la prueba de su aplicación a las fantasías de paliza. Tanto en el varón como en la niña, la fantasía de paliza corresponde a una actitud femenina, vale decir, a una permanencia en la línea femenina, y ambos sexos, mediante represión de la fantasía, se apresuran a librarse de esa postura o actitud femenina, ¿vale? Pasiva. Es verdad que la protesta masculina parece alcanzar pleno éxito únicamente en la niña, quien presenta un ejemplo poco menos que ideal de la acción de dicha protesta. En el varón, el éxito no es cabalmente satisfactorio. La línea femenina no es resignada y el muchacho, por cierto,
no está encima, por arriba, en su fantasía masoquista consciente. Por eso responde a la expectativa derivada de esta teoría, que en la fantasía discernamos un síntoma nacido del fracaso de la protesta masculina, pero nos deja perplejos, es decir, asombrados, el hecho de que la fantasía surgida en la niña tras la represión tenga igualmente el valor y el significado de un síntoma. Es que aquí, donde la protesta masculina ha cumplido cabalmente su propósito, deberían hallar las condiciones para la formación de síntoma. Antes de extraer de esa dificultad la conjetura de que todo el enfoque de la protesta masculina es inadecuado para los problemas de la neurosis y perversiones e infecundo en su aplicación a ellos, dejaremos las fantasías de Paliza para dirigir nuestra mirada a otras exteriorizaciones pulsionales de la vida sexual infantil que igualmente sucumben a la represión. Salud. En efecto, nadie puede dudar de que existen también deseos y fantasías que, de antemano, responden a la línea masculina y expresan mociones pulsionales de ese carácter. Por ejemplo, impulsos sádicos o las concupiscencias del varoncito hacia su madre, surgidas del complejo de Edipo normal. Y tampoco es dudoso que ellos, de igual modo, puedan ser afectados por la represión. Si la protesta masculina parecía explicar bien la represión de las fantasías pasivas, más tarde masoquistas, se vuelve del todo inutilizable justamente para el caso contrapuesto, el de las fantasías activas. O sea, la doctrina de la protesta masculina es por completo inconciliable con el hecho de la represión. Solo quien esté dispuesto a desechar todas las adquisiciones obtenidas en psicología, desde la época de la primera cura catártica de Breuer y a través de ella, puede esperar que el principio de la protesta masculina adquiera significación o importancia, valor, para esclarecer las neurosis y las hiperversiones. La teoría psicoanalítica apoyada en la observación sostiene que no es lícito sexualizar los motivos de la represión. El núcleo de lo inconsciente anímico lo constituye la herencia arcaica del ser humano, y de ella sucumbe al proceso represivo todo cuanto, en el progreso hacia fases evolutivas posteriores, debe ser arreglado por inconciliable con lo nuevo y perjudicial para él, para el núcleo de lo inconsciente anímico. Esta selección se logra en un grupo de pulsiones mejor que en otros. Estas últimas, las pulsiones sexuales, en virtud de particulares constelaciones que ya han sido puestas de manifiesto muchas veces, nota 18, pero voy a continuar, son capaces de hacer fracasar el propósito de la represión o esfuerzo de suplantación y conquistarse una subrogación o sustitución a través de formaciones sustitutivas perturbadoras. Ahora sí, nota 18. Véase el trabajo, formulaciones sobre los dos principios del aquecer psíquico, estará en la descripción. Continuamos. Por eso, la sexualidad infantil que sucumbe a la represión es la principal fuerza pulsional de la formación de síntoma. Y por eso, la pieza esencial, central de su contenido, el complejo de Edipo, es el complejo nuclear de la neurosis. Espero haber suscitado con mi comunicación la expectativa de que también las aberraciones sexuales de la infancia y de la madurez sean ramificaciones del mismo complejo, del complejo de Edipo. Nota número 19, y con esta nota cerramos el texto. Hay algunas consideraciones ulteriores, es decir, posteriores, sobre la primera fase de la fantasía de Paliza en las niñas en el trabajo de Freud sobre la diferencia anatómica entre los sexos. Véase volumen 19, página 272. No hemos llegado a ese volumen, ya llegaremos, ahorita queda como pendiente. Y sin más, este es el tercer texto, pienso yo,
más extenso del volumen 17. El otro, el número 1, el más extenso, definitivamente fue el historial del hombre de los lobos. Ajá. Le sigue lo ominoso, pero el texto que sigue es un texto cortito. No sé qué significa. Sur Psychoanalyse der Krieg-Neurosen. No sé qué es eso, pero es un texto corto. Será de un video. Pero vean, aquí empieza lo ominoso, lo terrible, lo espantoso, lo macabro. Hasta acá. Entonces, por el momento, chicas, chicos, dejamos de compartir pantalla. Gracias por su paciencia, gracias también por sus dudas, sus comentarios. Estamos aquí para seguir indagando acerca del significado de lo que el doctor Freud nos legó, nos dejó. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería hacer usted, doctor Freud? Al menos tengo una noción. Ajá. Estoy emocionado por el avance que hemos hecho, no solo el día de hoy, sino a partir de el encierro de la pandemia. Ahorita vamos a dejar este video hasta aquí. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Va a ser un video corto. Bye.